Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar técnico Maquinaria, Equipos, Repuestos y Servicios para Minería Subterránea, organizado por la revista Rumbo Minero American Mining y el Grupo Digama. Quiero agradecer a los expositores que nos acompañan el día de hoy y a todos nuestros conectados a través de la plataforma Facebook Live de Rumbo Minero y la plataforma Zoom. Recuerden que al finalizar el webinar tendremos el sorteo del pack minero, que comprende un maletín, un par de botas y una casaca de Rumbo Minero. Nos acompañan el día de hoy nuestras empresas auspiciadoras Atlas Copco Power, Bresdel Mining Solution, Industrias IMIM, Tumi Race Boring y Weir. Muchísimas gracias a ellos por confiar en la revista Rumbo Minero y el Grupo Digama. Forma parte de los líderes. Publica en la revista Rumbo Minero American Mining, tu mejor herramienta de negocios. Pregunte por nuestro plan anual 2025 y nuestros beneficios. Puede ingresar a nuestra web www.rumbominero.com. Recuerde que la revista Rumbo Minero pone a su disposición nuestra plataforma internacional Rumbo Minero American Mining, que comprende nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, newsletter, página web, programa de televisión y la revista Rumbo Minero. Quiero invitarlos a que participen en Expo Mineros y Proveedores, MINPRO 2025. Que se realizará el 24 y 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Este evento es la oportunidad para conocer el avance en la ejecución de los nuevos proyectos mineros, las proyecciones de crecimiento en cuanto a producción, así como el desarrollo e innovación del mercado de servicios y nuevos productos que demanda el sector. MINPRO 2025 contará con una exhibición minera que permitirá a las más destacadas empresas proveedores del país presentar sus bienes y servicios. Cabe destacar que Expo Mineros y Proveedores 2025 desarrollará 3 ruedas de negocios, de consultas, tales como son Logistimin, Mantemin y Procesmin, las cuales contribuirán a afianzar sus relaciones comerciales entre diversas empresas mineras peruanas. Para mayor información puede visitar nuestra web www.minproperu.com. Finalmente, quiero comentarles que cada sábado a las 10 de la mañana Rumbo Minero TV se transmite por Willax Televisión y a las 2 de la tarde en PBO Radio y Televisión. Y los domingos estamos a las 10 de la mañana a través de la señal de PBO Radio y Televisión. Ahora quiero dejarlos con mi compañero Brian King, quien podrá darnos un informe sobre maquinaria, equipos, repuestos y servicios para la minería subterránea. Adelante, Brian. Muchas gracias, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. En efecto, hoy estamos reunidos para poder conversar sobre un tema muy importante, como bien lo ha mencionado Gabriela, el de maquinarias, equipos, repuestos y servicios para la minería subterránea. Todos ellos debemos recordar que en el mercado nacional e internacional cuentan con grandes innovaciones y una atención especial en la seguridad para que puedan operar bajo tierra. A diferencia de la minería convencional, que requiere la explosión y remoción de grandes cantidades de tierra, en la minería subterránea se emplean técnicas que limitan la exposición de los residuos al aire libre, evitando la dispersión de polvo y otros factores. Esta modalidad de extracción, que se realiza a través de túneles, pozos y galerías, es mucho más directa y controlada, donde la maquinaria, equipos y repuestos usados juegan un rol trascendental. Es justamente por eso que estamos reunidos, porque las empresas mineras son conscientes de la naturaleza desafiante de este tipo de minería. Entonces invierten grandes cantidades de sumas de dinero en equipos específicos que puedan operar en espacios reducidos e incluso en condiciones extremas como lo es en la minería peruana. Según las proveedoras de maquinaria especializada, los equipos están diseñados no solo para ser compactos y robustos, sino que también permiten incorporar tecnologías avanzadas que optimizan su rendimiento.
Acompáñanos en esta tarde a conocer de la mano de las principales empresas proveedoras del sector un poco más sobre cada uno de los aspectos que permiten que una operación minera sea de clase mundial. Adelante, Gabriela. Gracias, Brian, por tan importante información. Sí, y antes de presentar a nuestros expositores que nos acompañan el día de hoy, quiero recordarles que este webinar va a estar grabado en el Facebook de Rumbo Minero, si es que si lo quieren volver a ver. Y finalizando también el webinar, vamos a tener el sorteo del pack minero, que es las botas, el maletín y la casaca Rumbo Minero. Para participar solamente deben dejar su nombre y apellido en la caja de preguntas y respuestas que tenemos en el Zoom y para Facebook en el chat, ¿no? En el chat de Facebook. Así que esperamos sus nombres para que puedan participar. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a nuestros expositores, al señor Francisco Caballero Bernal, gerente de negocios Power Technique de Atlas Copco, al señor Alonso Echevarría, Executive Director Latam de Bresdel Mining Solution, el ingeniero César Yupari, gerente general de Industria CIMIM, el ingeniero Jorge Arizaca, Key Account Manager y Sales de Tumi Race Boring, y el señor Rodney Pinto, gerente de producto y ventas técnicas de Esco Perú, Grupo Weir. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y ahora quiero dejarlos con el señor Francisco Caballero Bernal, gerente de negocios de Power Technique de Atlas Copco. Tiene 15 minutos para su presentación. Si puede compartir con nosotros su PPT, señor. Claro, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Buenas Gracias. tardes a todos. Se ve bien en este momento, ¿no? Sí, ahora sí, ya está en modo Ya, presentación. Tiene 15 minutos. Adelante, señor. muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de este webinar. Atlas Copco es una empresa sueca, de origen sueco, que nace por ahí por el 1873. Ya tenemos 150 años de experiencia global. Eso es bien importante. Estamos en la mayoría de los países del mundo. Y en Perú tenemos cerca de 70 años de presencia. De hecho, es uno de los primeros países en los cuales Atlas Copco inicia operaciones en Sudamérica. Actualmente contamos con presencia en 180 países a través de canales directos de operación y canales indirectos con nuestros distribuidores o partners asociados. En términos de productos, nosotros podríamos definir que la esencia del producto Atlas es básicamente productos eficientes, desde cualquier punto de vista, ya sea en términos de dimensiones, en términos de emisiones, consumo de combustible, en términos operacionales. Es así como ustedes pueden ver que dentro de la división con la cual pertenecemos, ¿no?, contamos con elementos asociados a energía, como generadores, almacenamiento, con elementos asociados a movimientos de agua, como bomba, ya sea de superficie o directamente sumergible, y a la vez incorporamos iluminación vía torres de iluminación en las diversas características y compresores, que en nuestro caso es principalmente compresores portátiles, ya sea del área diésel, e incorporamos también eléctricos, ¿no? Somos una empresa enfocada en soluciones sostenibles para la minería. Entendemos lo crítico que es elementos como la energía, como el aire, y por lo tanto, desde ese punto de vista, somos una empresa que eh, genera mucha innovación en lo que estamos haciendo. Constantemente estamos innovando en términos de equipo, en términos de tecnología, de manera de que los productos que estamos lanzando al mercado de alguna manera aporten valor, ¿ya? Es un compromiso desde siempre de Atlas Copco el foco en la reducción de emisiones y ser mucho más eficiente en términos energéticos. Lo vamos a ver un poco durante la presentación, de que hay muchos productos que podríamos operar de manera estándar, pero que en todos ellos agregamos opcionales que de alguna manera reducen los costos operacionales en términos de operación, ¿sí? En términos de minería subterránea, para nosotros entendemos que es un desafío muy importante porque entendemos que hay emisiones y polvos en suspensión que afectan tanto la operación como a las personas. Hay una limitada disponibilidad de energía al interior de la mina, eso lo conocemos. Ustedes, sobre todo en Perú, tienen elementos muy críticos como la altura geográfica y por lo tanto tenemos que tener equipos que operen adecuadamente a esos niveles de altura. Y tenemos temperaturas extremas que pueden ser bajo cero en gran parte del año. Ustedes tenemos espacios limitados, no es
la superficie disponible en términos de túneles es bastante limitado, y los costos operacionales obviamente son relevantes, y el tema de seguridad también. Como les comentaba, nuestro foco está asociado principalmente a sostenibilidad en el tiempo, en términos de un producto que sea confiable, en términos de un producto que entregue valor. Un pequeño video que permite mostrar que nuestro foco está en, de alguna manera, minimizar emisiones. Hay productos nuestros que son asociados a combustibles fósiles, que son desde esa perspectiva que emiten emisiones. Estamos trabajando mucho en términos de minimizar consumo, minimizar los niveles de ruido, que son muy relevantes para algunas operaciones. Hacemos un mínimo mantenimiento, pues ustedes pueden visualizar que gran parte de nuestros productos tienen acotado el mantenimiento, por ejemplo, en torres de iluminación a 600 horas, dependiendo del tipo de operación. Por lo tanto, si lo ven en términos globales, hay un foco permanente en términos de optimizar los productos que estamos comercializando. Los productos que nosotros actualmente comercializamos, por ejemplo, en el área de compresores eléctricos, que son transportables, es un tema bien importante, están diseñados para aplicaciones muy robustas, como pueden ver en algunas imágenes, interior mina, con equipos operando en rangos de presión de los 7 a los 14 bar, dependiendo del tipo de aplicación. Mantienen la portabilidad, que es muy importante. Y también consideramos operación en la altura geográfica, como ven en este caso un compresor portátil que está siendo transportado por un helicóptero para poder hacer perforación en gran montaña. Incorporamos torres de iluminación, que en un principio fueron torres de iluminación diésel, y con el correr del tiempo nos fuimos moviendo a torres de iluminación con operación LED para bajar un poco el consumo de combustible. Después vimos la opción de solares, y teníamos operación diésel y solar. Y en el último tiempo incorporamos una nueva tecnología, que es las torres de iluminación híbrida. Entonces, un producto que normalmente podría funcionar del orden de las 10 horas solamente con diésel, hoy día puede operar 4 horas con diésel y 6 horas con batería. ¿Ya? Eso genera que incorporamos menor nivel de ruido, menor nivel de emisiones, menor consumo de combustible, y alargamos la vida útil de los productos. Además, por el lado de todo lo que se relaciona con el movimiento de agua al interior de minería subterránea, incorporamos todo lo que es en bombas sumergibles, en un rango bastante amplio en términos de altura de operación y en términos de caudal. Pero a la vez, de manera paralela, se incorpora todo lo que se relaciona con movimiento de fluidos en superficie. Es importante considerar que no solo hacemos esto en consideración de motores diésel, también tenemos la misma alternativa en eléctricos. Por lo tanto, tenemos un rango bastante amplio en términos de altura de impulsión y de caudal asociado, y lo hacemos a través de bombas sumergibles, como lo que estamos viendo en pantalla actualmente, pero también a través de bombas tanto diésel como eléctricas. Solo depende un poco del tipo de operación la alternativa que podemos entregar. Y es importante considerar que no es solo para fluidos de baja densidad. Incorporamos para lodo y para productos con un mayor nivel de densidad en términos de fluido. Es bien complementario este producto, para algunos, si lo consideran así, con nuestra línea de generación, que sería de esta manera, cerramos el círculo en términos del trabajo completo, desde la succión hasta la descarga. Somos conocidos del año 86, más o menos. Nosotros estamos trabajando en el área de generación, pero en el último tiempo hicimos una incorporación bien relevante y nos movimos un poco del movimiento natural. Entonces, hoy día tenemos sistemas de almacenamiento de energía que nos permiten, de alguna manera, trabajar de manera más eficiente a través, ya sea por ejemplo, con grupos de electrógenos diésel. Es una operación que puede ser, no es que lo descartemos. Lo que hacemos es principalmente optimizar el proceso, y a la vez complementamos con unidades de sistemas fotovoltaicos. Siempre todo este concepto encerrado en una propuesta más portable, en términos de que lo puedan movilizar en el futuro para otro proyecto. Esa es un poco la idea que tenemos en esta línea de productos. Entonces podríamos incorporar generadores diésel, unidades de almacenamiento de energía y fotovoltaico. El gran dilema de los fotovoltaicos es que, claro, tenemos energía durante el día, pero nos falta una parte del día en la cual no tenemos ese respaldo. ¿Quién aporta ahora ese respaldo? Es principalmente almacenamiento de energía. Entonces, desde ese punto de vista, el complementar estos tres productos nos da mucho más flexibilidad, porque somos capaces de entregar energía
en todo el proceso productivo, independiente del horario, independiente de las condiciones. ¿Ok? Todo lo que estamos conversando son productos, pero ¿qué más importante que el soporte que podamos dar a nuestros clientes? Es así como todas nuestras opciones están de alguna manera alineadas con los requerimientos del cliente. Hoy día nos reuníamos con algunos clientes de área minera y nos decían, a mí me interesa que la torre de iluminación baje al mínimo el consumo de combustible. Bueno, tenemos productos como opciones híbridas. Eh, Tengo que trabajar a 4.000, 4.800 metros de altura, no hay problema, tenemos torres de iluminación con elementos opcionales que nos permiten operar a esos niveles de temperatura. O un poco lo que sucede mucho en Perú, que hay un rango importante de variabilidad en términos de voltaje, bueno, tenemos alternativas que también van en esa línea. Como verán, a lo largo de todos nuestros productos, tenemos muchas alternativas que de alguna manera satisfacen las necesidades que van saliendo los clientes. Y todo esto bajo el soporte de nuestra unidad de servicio que es específica para nuestros productos. Contamos con repuestos en términos de repuestos preventivos para todos nuestros productos. Si ustedes los que requieren con personal técnico asociado capacitado para hacer una serie de trabajos y más allá de la mantención, incorporando, por ejemplo, sistemas de sincronismo o sincronización con la red o con los grupos electrógenos, y sin descartar un elemento bien importante en términos preventivos, que es el monitoreo remoto de cada uno de los equipos que nosotros contamos. Existe esa posibilidad que nos permite de alguna manera hacer mucho más sostenible la operación de nuestros productos en el campo. Como verán, en términos bien generales, nosotros ofrecemos soluciones que combinan eficiencia operativa y sostenibilidad, porque en términos de producto entregamos una solución de largo plazo, no es una solución de corto plazo, eso es bien importante. Son productos diseñados para operaciones más eficientes con un mínimo impacto ambiental. Si se fijan, tenemos unidades ya sea diésel, y cuando son diésel son mucho más eficientes. Tenemos unidades eléctricas, tenemos fotovoltaicos, nos adecuamos al proceso. Son soluciones automatizadas para eficiencia operacional, monitoreo remoto, apagado automático y otros. Eso es bien interesante y es que de alguna manera minimizamos la operación, cosa de que ustedes como mineros se dediquen principalmente a la operación principal y nosotros nos dedicamos al producto. Y el soporte técnico especializado para el mantenimiento preventivo y predictivo a lo largo de toda la rama de productos que estábamos conversando. Desde ese punto de vista es bastante completa nuestra propuesta en términos de equipos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Francisco Caballero Bernal, gerente de negocios Power Technique de Atlas Copco. Ahora quiero darle pase al señor Alonso Echevarría, Executive Director Latam de Bresdel Mining Solution. Señor Echevarría, perfecto, ya está con su PPT. Tiene 15 Perfecto. minutos para su exposición. Sí, Hola, hola, buenas tardes. buenas tardes, buenas tardes. Aquí también con el compañero John Dulanto, él va a arrancar aquí la presentación y inmediatamente seguiré yo. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es John Dulanto, gerente de Bresel Mining. Somos una empresa especializada en maquinaria, partes y componentes para la industria minera. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante con el gerente para la región, Alonso Echevarría. Nos acompaña desde Estados Unidos, desde la fábrica, para hablar sobre un tema pero muy, creo que va a ser eh, interesante en cuanto a reducción de costos, en cuanto a optimizar y sobre todo entendiendo un poco la naturaleza de las operaciones en el Perú, ¿no? Operaciones complicadas, difíciles y sobre todo con los tiempos ajustados muchas veces que tiene cada jornada de trabajo. Fletcher es una empresa americana que tiene muchísimos años de experiencia en maquinaria y tiene una propuesta para el Perú que calza perfectamente para las necesidades, buscando reducir sobre todo los costos y reducir los tiempos, ¿no? Sabemos que el desafío de realizar las operaciones en interior mina son grandes y qué mejor que Fletcher, una empresa americana y de prestigio, para poder dar todo el soporte desde la fábrica en alianza con Bresel Mining aquí en el Perú. Así que ahora sí, le cedo la palabra a Alonso. Alonso, por favor, adelante con la presentación.
Gracias, John. Sí, efectivamente, como mencionabas, en alianza con Bresdel, Fletcher en el Perú está haciendo incursiones para el mercado peruano en específico. En esta sesión, el día de hoy, más que nada nos estamos concentrando en un área muy específica que es en un componente que es un componente importantísimo en la tarea de perforación, que es lo que se le denomina en inglés el drifter, pero para efectos aquí de la presentación y quizás en el lenguaje eh, técnico ¿no? Se le denomina como perforadora, aunque como estamos viendo también en las imágenes, se le puede denominar al equipo ya de la unidad, ¿no? Como se está viendo en la diapositiva, una perforadora tanto de un brazo como de dos brazos. Fletcher tiene muchos años en el mercado, específicamente más que nada en el mercado norteamericano y en el mercado asiático, donde tiene una posición bastante sólida a través de los años. De hecho, muchos de los patentes que se usan en la industria de la perforación y producción fueron creados por Fletcher en su momento. Obviamente hay otras empresas que también han disfrutado de esta tecnología y bueno, ya es una industria más madura. Pero sin embargo, Fletcher ha mantenido la especialidad. No tiene un portafolio o muchas divisiones como en otras empresas, sino es específicamente una empresa que se ha dedicado a fabricar y el diseño y la fabricación y la ingeniería de equipo de soporte interior mina, perforación, como son los jumbos, los desatadores que se le llaman en español, creo, que son en inglés son los scalers, y los bolter, que son los empernadores. Como comentaba en esta ocasión, la presentación se va a abocar específicamente en la parte del drifter, que es lo que con el apoyo de Bresdel Mining es el enfoque de la introducción en el mercado peruano. Básicamente, una explicación el drifter o martillo es la parte donde está montada, es la unidad, el componente más importante del jumbo, y esta está montada ya sea o en uno de los brazos, sea esa la configuración, o en ambos brazos del jumbo. También haciendo un comentario adicional, en el tema de los empernadores o los bolters, también hay un martillo, pero tiene una funcionalidad un poco distinta, pero sin embargo también son unidades que también van montadas y son el componente pues, principal, ¿no? De lo que se refiere en la actividad del jumbo como unidad de producción de perforación. Aquí brevemente estamos mostrando algunos de los parámetros básicos, lo que son los parámetros típicos con los que se puede apreciar y se mide ciertos modelos, ¿no? El modelo que estamos presentando el día de hoy, este HBL38, es en particular el que se ha definido para la minería en el Perú, en el sentido minería subterránea, polimetálica, tanto para poder apoyar tanto en zonas eh, más difíciles como que son, por ejemplo, ¿no? De alta altura, con humedad,
es aquí algo que quisiéramos hacer hincapié, que es un producto muy robusto y es lo que se dice en inglés el legacy, o es un legado, ¿no? De Fletcher en realidad como compañía en todos los equipos y los componentes, la robustez. Como ustedes sabrán, los estándares en Estados Unidos por temas legales, pues siempre han sido muy, muy estrictos y por lo tanto lo que se refiere a poder darle seguridad al operador y a la operación, pues son estándares bastante altos porque pues cuando hay alguna falla que se pueda dar pie a complicaciones de la operación, de seguridad, pues son estándares muy estrictos, lo que es como ustedes más o menos pueden imaginar y creo que tienen conocimiento de esto, ¿no? Pero a donde esto apunta es que pues se lleva una tradición muy, muy fuerte en lo que se refiere a robustez y confiabilidad del equipo. Entonces creo que también a través de los años y con trabajando con los diferentes clientes a nivel mundial, pues sí, eso corrobora en buena forma como prueba de la confiabilidad que se trae en el equipo. Básicamente, uno de los atributos que me gustaría mencionar acá, sin meternos en detalles técnicos, es la sencillez del diseño de la perforadora, que es sin válvulas. Entonces, esta bondad trae dos beneficios inmediatos hacia la operación. Uno, que tiene menor tiempo y costo de mantenimiento, y otro que realza el tiempo de operación en faena. Entonces, esa sencillez en el diseño permite que se brinde al usuario final estos beneficios, ¿no? Que últimamente es lo que busca un operador, una mina, ¿no? Costos, reducción de costos, alta viabilidad del equipo, y eso pues se refleja en la producción últimamente en interior mina. Para dar también un poquito más de contexto, esta perforadora o drifter, otra de las bondades que trae es que es intercambiable con diferentes unidades de jumbos marca no Fletcher. Pueden ser Epiroc, Sandvik, Resemin, Komatsu, en fin, esa es una de las ventajas que estamos presentando aquí con la perforadora, que hay transferencia mecánica para poder hacer una implementación en otras marcas. Entonces, para el usuario, es transparente si desea poder hacer ese intercambio, ¿no? Aquí, para tener más contexto, ¿no? Son las perforadoras típicas que se encuentran en el mercado peruano. Y bueno, creemos que traemos una propuesta interesante, como mencionaba John, con respecto a poder darle valor agregado a la operación y al usuario, ¿no? Porque últimamente el usuario, ya sea la compañía contratista o la compañía minera, pues quiere estar satisfecha del uso del equipo, de su adquisición. Entonces, pues en ese sentido, creemos que traemos una propuesta, como mencionaba John, interesante, ¿no? Básicamente, repito, aquí uno de los puntos claves aquí es
el poder tener un diseño más sencillo que permite bajar costos y dar mayores rendimientos. Por otra parte, eh, a través de Bresdel y compañía, el equipo de Bresdel, vemos que tenemos aquí esta oportunidad también desde un punto de vista de costo de adquisición. Creemos que podemos ser bastantes competitivos bajo ese rubro y la idea es también incursionar, ¿no? en dar el apoyo técnico y tanto de mantenimiento, soporte técnico, partes, servicio postventa, eh, a través de la alianza que tenemos con Bresdel. Y eso nos da pie a que tengamos un nivel de distribución y de stock para los consumibles a la mano, a la disposición, al alcance de los clientes. eh, para darles un contexto también adicional, en fábrica tenemos aproximadamente $40 millones en partes y consumibles. Entonces, pues sí, tenemos ese soporte para poder surtir en el mercado peruano a través de John. Contamos, ¿no? con la plataforma necesaria para poder dar apoyo a los usuarios finales. Le Eh, queda 2 minutos, señor Echeverría. gracias. Y bueno, ya tenemos planes aquí con Bresdel de poder hacernos conocer más a través de los diferentes medios, de las diferentes ferias. Ya John ha tenido presentaciones anteriormente, entonces esto nos va a posicionar para poder continuar el año 2025 ya con planes más específicos, ¿no? Nuestro enfoque siempre es al cliente. Creemos que la idea es siempre, y es parte de la estrategia, de estar muy cerca del cliente para poderle darle ese apoyo. Otro de las oportunidades que hemos establecido es el nivel del mercado y por lo tanto creemos pues que no que con esta oportunidad, con esta presencia vamos a poder tener un gran valor agregado para los clientes. A manera nomás de mencionar acá que podemos compartir con diferentes proveedores también y tranquilamente, como también mencioné, poder hacer las adaptaciones con las otras perforadoras del mercado peruano. Pasando aquí rápidamente, la empresa, como punto último, aquí quisiera mencionar que siempre está trabajando con tecnologías propias y esa misma tecnología está reflejada en todo el equipo, ya sea no solamente en los componentes y las partes, pero también en el equipo final. Y nada, finalmente, además para dejarlos con una pequeña muestra aquí de algunos de nuestros clientes a nivel mundial. Entonces, creemos que esta presencia con clientes importantes avalan la calidad y la confiabilidad del equipo Flecha. Gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, señor John, señor Alonso. Ellos forman parte de Bresdel Mining Solution. Muchísimas gracias por su exposición. Y quiero recordarles que este webinar va a quedar en el Facebook de Rumbo Minero, si es que desean volverlo a ver. Y comentarles que al final del webinar vamos a tener el sorteo del pack minero
que consta de una casaca, un par de botas y el maletín Rumbo Minero. Para participar, los conectados deben de colocar su nombre y apellido en la pestaña de preguntas y respuestas del Zoom, y en el Facebook, en comentarios, deben dejarnos su nombre y apellido y así podrán participar, ¿no? Muchas gracias. Ahora quiero darle la bienvenida al ingeniero César Yupari, gerente general de Industrias IMIM, para que pueda exponer. Tiene 15 minutos, señor Yupari. Muchas gracias, Gabriela. Un saludo a todos los expositores y el agradecimiento al Grupo Digama y a la revista Rumbo Minero por propiciar este tipo de conferencias técnicas. Industria Simín es una empresa peruana con 46 años de posicionamiento en el mercado minero nacional y extranjero. Tenemos una planta acá en Perú, en Lima, de 11.000 metros cuadrados. Los fundadores son peruanos y la segunda generación ahora en dirección, también peruanos. Es una empresa que apuesta por la mano de obra, por el diseño, por la ingeniería peruana. La visión nuestra es que seamos valorados por nuestros clientes como una empresa líder en la fabricación de equipos, componentes y accesorios de la más alta calidad para la minería convencional de América. En línea con esto, nuestra misión de Industria Simín es: hemos venido para diseñar, fabricar y reparar locomotoras eléctricas, palas neumáticas, winchas de arrastre e izaje y accesorios de minería convencional para América. Estas soluciones las voy a explicar un poquito más adelante. Contamos con personal altamente calificado y comprometido en la calidad del producto y el servicio. Hacemos uso eficiente de los recursos y generamos rentabilidad basada en una cultura de valores, respeto al entorno y la sociedad. Transversalmente con nuestras operaciones aquí en planta y nuestras visitas a campo en las minas, nosotros nos soportamos en estos valores que son la confianza, el respeto, integridad, responsabilidad, honestidad y compromiso como pilares que soportan la cultura organizacional de nuestra empresa. Desde el año 2016 ya tenemos la certificación ISO 9001 en el tema de calidad. Iniciamos con la versión 2008 y 2 años después migramos a la versión 2015. Posteriormente a ello tenemos 2 recertificaciones y el próximo año estaremos volviendo a recertificar. ¿Qué queremos decir con esto al mundo minero? Que Industria Simín ya tiene una fortaleza de 8 años y nos vamos para el 9º año de maduramiento, de madurez del sistema de gestión de calidad que soportan nuestras actividades. Nuestra estrategia principal para competir en el mercado es diferenciación basada en la calidad, respaldado por la certificación ISO 9001 versión 2015, con el alcance para toda nuestra cartera de productos, diseño personalizado que requieren nuestros clientes y el servicio postventa inmediato y oportuno. En el mercado nacional e internacional, ustedes están viendo las imágenes. Acá en Perú, copamos pues casi todos los clientes de la mediana y de la pequeña minería en casi todos los departamentos o regiones del Perú. En el ámbito internacional, estamos desde Estados Unidos, México, Centroamérica, con 2 países. Tenemos a Colombia, tenemos a Ecuador, tenemos a Bolivia y Argentina, todos los clientes mineros que con IMIN tienen un socio estratégico para solución de sus problemas operativos. Nuestra cartera de equipos, están viendo ustedes acá, aquí tenemos en el lado izquierdo, en la parte superior, una locomotora de 18 toneladas, ubicada en la minera Aguilar en Argentina, a trolley. En el segundo tenemos una locomotora de 15 toneladas a batería para la minera Volcan con un controlador electrónico tipo IGBT. En el tercero tenemos una locomotora a trolley para la empresa Nexa El Porvenir. Un poco más allá, un poco más amarillo, tenemos una locomotora
de 15 toneladas vendido a la cliente Mochito en Centroamérica. Poco más allá, una locomotora de 8 toneladas para nuestro cliente Colquiri en Bolivia. Y así tenemos otra locomotora para nuestro cliente Marsa con un controlador electrónico tipo MOSFET. Y así tenemos una solución de diferentes capacidades de locomotoras desde 1.5 hasta 20 toneladas. Igualmente, palas neumáticas, winches de arrastre, motores de corriente continua, cargadores, rectificadores basados en curvas internacionales y bancos de batería. Las soluciones que nosotros aportamos al mundo minero, al sector minero, nacional e internacionales, para limpieza del interior mina y el acarreo del mineral, obviamente, desde el interior hasta la parte exterior, donde supuestamente están sus plantas de beneficio para el procesamiento correspondiente. Industria Semín hace tiempo, ya hace como 10 años, se ha visto en la necesidad de integrarse verticalmente con una propia planta de fundición. Acá tenemos en la imagen del lado izquierdo una planta de fundición en el momento, en el instante donde se están haciendo la colada del material fundido para sacar la pieza correspondiente. Como control de calidad, entre otros, tenemos un espectrómetro para ver la calidad y la composición metalúrgica de la pieza aleada. En el lado derecho tenemos un horno de tratamiento térmico con una piscina para sumergir y hacer el proceso de revenido, etcétera, para asegurar la dureza debida con que salen las piezas y componentes de nuestros diseños. Abajo tenemos algunas piezas. Hay una cartera importante de piezas que por cuestión de tiempo no se puede mostrar. Y en cuanto al corazón de las locomotoras, que son los motores de corriente continua, nosotros trabajamos con el estándar de la IEEE 43 para asegurar mediante un protocolo de ensayos la calidad, la vida útil y el tipo de fabricación que estamos haciendo de estos motores de corriente continua. Como ustedes están viendo, acá tenemos una maleta de prueba de origen alemán, en el instante que se están desarrollando las pruebas estáticas con este analizador. Al costado tenemos las curvas gráficas que salen pues del protocolo de medidas de este analizador y los tipos de prueba que son estándares de la norma IEEE 43. Hacemos pruebas de resistencia del devanado, pruebas de la resistencia del aislamiento, la prueba del índice de polaridad, la prueba de la absorción dieléctrica, la prueba de la inductancia, la prueba de alto potencial. Nosotros podemos estresar al aislamiento del motor hasta 3000 voltios y con tranquilidad nuestros motores van a pasar ese estresamiento porque tienen muy buen diseño de fabricación. Hacemos también la prueba de sobretensión y con esto, mediante un protocolo, garantizamos la vida útil del corazón de una locomotora que vienen a ser los motores de corriente continua. Aquí está un poquito más ampliado el tema de las curvas. Si ustedes se fijan al lado izquierdo, nuestros aislamientos están pues en 56.684 megaohmios. Acá dice 56.68 gigaohmios. La norma, el estándar, te dice que el aislamiento debe ser 100 megaohmios mínimo. Nosotros estamos lejos del valor mínimo. El índice de polarización debe ser mayor a 2. Acá tenemos 2.61 en la imagen del lado izquierdo. En la imagen del lado derecho es otro motor que tiene 23.065 megaohmios. Acá no sale el índice de polaridad porque según el estándar IEEE 43 y otros estándares, cuando supera los 5.000 megaohmios, el índice de polaridad ya no es necesario ni siquiera registrar. No tiene sentido. En línea con la tendencia general de usar la electrónica de potencia, que en los últimos 30 a 20 años, muchos sectores de la producción mundial
han asumido pues este tema de la electrónica de potencia, el sector eléctrico, el sector manufacturero y, como no, la industria minera y, como no, también industria civil. Nosotros ya hemos desarrollado comercialmente y están trabajando los controladores electrónicos de velocidad, los del tipo MOSFET para locomotoras hasta cierto tonelaje y los del tipo IGBT para las locomotoras de mayor tonelaje. Las ventajas de estos controladores son pues, que reducen las corrientes picos en el arranque de los motores. De todas maneras, esto beneficia a la vida útil del motor. El máximo torque se da en todas las velocidades que se quiera desarrollar en el arranque, en el medio o al fin de viaje del convoy. Suave control de frenado, menor consumo de energía de la batería o de la línea trole en línea con el ahorro de energía. Los motores funcionan a menor temperatura, imposibilita la inversión de la marcha brusca, etc. Hay una serie de ventajas con estos controladores electrónicos. Aquí tenemos unas imágenes del control MOSFET de 120 voltios, 600 amperios, otro controlador MOSFET de 60 voltios, 200 amperios. Por acá tenemos un par de imágenes de los controladores IGBT para una locomotora de 15 toneladas, que lo tenemos en la minera Volcan y también en la minera anexa Atacocha. Acá tenemos un plano desarrollado por nuestro socio Battery Electric en función de la necesidad que teníamos. Acá están los dos motores de corriente continua de 60 HP cada uno, con su resistencia para el frenado y disipar el tema dinámico del frenado. Acá tenemos el inversor de marcha para este motor y su controlador IGBT propiamente. En el otro lado, el otro motor tiene la misma configuración. Todo este sistema funciona con un control que se toma de la misma red, en este caso de 250 voltios corriente continua, y se lleva a una fuente que lo reduce a 110. Esta fuente reduce a 110 y hay tramos donde se reduce más aún el voltaje a 24 o a 6 voltios porque el IGBT necesita esas tensiones de operación. En otras innovaciones como política nuestra, tenemos pues el control de temperatura de los motores de corriente continua, instalando unos LTDs en el mismo bobinado para ver con qué temperatura se está trabajando y si es que llegan a valores pues, de riesgo, simplemente emiten una alarma y el operador tiene que parar la locomotora, llevar a mantenimiento para que determine qué está causando esa sobretemperatura. Igualmente las ruedas con buje de ajuste, antes eran ruedas fijadas al eje mediante chaveta y canal chavetero, ahora es con este buje de ajuste debidamente seleccionado. Igual los sistemas de frenos con discos para locomotoras hasta 6 toneladas. Acá tenemos los sistemas de freno neumático con pulmones y vástagos mejorados que dan una capacidad de frenado a la locomotora bastante grande. Aquí tenemos algo que contribuye a la seguridad de acuerdo a la normativa peruana, que es la medición de la velocidad de la locomotora con un sensor y se lleva a una pantalla donde el operador está viendo a qué velocidad se está desplazando el convoy. Señor Yupari, le quedan 2 minutos. Correcto. El IMIN se soporta en un ERP para todas sus gestiones. Por eso es que tenemos proyectos para mejorar otras partes de nuestra gestión. Y dentro de nuestra cadena de valor, como ustedes lo ven al lado derecho en el círculo, nuestro servicio postventa es un atributo que nos distingue en el mercado y por lo cual nuestros clientes están con nosotros, estamos solucionando, estamos respondiendo a las necesidades que tienen para la limpieza y para el acarreo de mineral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero César Yupari, gerente general de Industrias IMIN, por su participación. Quiero invitar a nuestros expositores, el señor Francisco Caballero, Alonso Echevarría y el ingeniero César Yupari, si pueden colocar sus datos en el chat que está en el Zoom,
porque va a haber personas que deseen hacerles consultas adicionales, entonces nos gustaría que puedan compartir con nosotros su nombre, su cargo, su correo electrónico y si gustan algún teléfono para que los puedan contactar, ¿sí? Ahora quiero dejarlos con el ingeniero Jorge Arizaca, Key Account Manager y Sales de Tumi Race Boring. Señor Arizaca, por favor, si puede compartir con nosotros su PPT. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, Ujú. Perfecto, sí, podemos apreciar su PPT. Tiene 15 minutos. ok, un minuto. Sí, ya, ahora sí. Perfecto, adelante. Ok, bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jorge Arizaca Paca. Yo soy gerente de cuentas clave en ventas para Tumi Race Boring. Y bueno, gracias a Rumbo Minero por la oportunidad. Nosotros somos Tumi Race Boring, una empresa peruana ya con 26 años aquí en presencia o fundada en Perú, pero en realidad esta empresa viene desde por la creación o la fundación de Stuart Bladner, una persona con mucho conocimiento en raceboarding desde Estados Unidos. Él y su familia deciden asentarse aquí y fundar Tumi Raceboarding para atender la demanda local. Todos sabemos que Perú es un país minero por excelencia, no es una coincidencia que los únicos fabricantes para minería subterránea en toda Sudamérica están en Perú. Tumi, Resemin, Overprime. No es una coincidencia y toda esta tecnología se desarrolla aquí con ingeniería local. Entonces, nosotros ya tenemos estos 26 años atendiendo mayormente servicios y últimamente, los últimos años, le hemos puesto bastante esfuerzo a lo que es venta de equipos. Tal así que ya tenemos más de 200.000 metros perforados con presencia en casi todas las unidades mineras del Perú en todos estos años. Y esto nos empuja a tener una visión de ser los líderes en el mercado global. Ya estamos bien afianzados, somos bien conocidos en el mercado local con una buena participación y la misión de ser socios estratégicos de toda esta industria minera a nivel global, ¿no? Y bueno, todo el desarrollo que ha habido, mejoras, se han podido dar gracias a los valores, obviamente, instaurados por los fundadores: puntualidad, integridad, profesionalismo, empatía. Nosotros atendemos a los clientes y servicios bajo la trinorma ISO 9001 calidad, 14001 y 45001, tanto para los servicios de perforación como para el diseño de máquina race boring y sus respectivos componentes, ¿no? Entonces, nos apoyamos en esto para atender o dar a conocer a los clientes locales e internacionales que cumplimos no solamente con los requerimientos básicos, mínimos, sino que superamos estos en todos nuestros procesos para satisfacción del cliente, ¿no? Bueno, antes de mostrarles un poco sobre nuestras máquinas, quisiera comentarles un poco de de qué consiste la tecnología race boring, porque es un método de perforación como tal. Si bien, bueno, en el ámbito, en el mercado se conoce a las máquinas race boring, pero el método de perforación como tal es denominado race boring, en el que de forma descendente primero se hace una perforación con un diámetro pequeño, puede ser 10 pulgadas, 12 pulgadas, para comunicar dos niveles. Y luego de que se comunica estos dos niveles con un diámetro pequeño, en la parte inferior, la broca pequeña se retira y se le coloca a lo que nosotros le denominamos una cabeza arrimadora, una broca grande, para que de forma ascendente se vaya haciendo la perforación con el diámetro final, que puede ir desde el metro, 1 metro de diámetro, hasta los 6 metros de diámetro, ¿no? Nosotros somos una empresa, como les comentaba, no solamente que brinda servicios, sino como venta de máquinas. Tenemos máquinas en Australia, Brasil, Rusia, Indonesia, Argentina, México, Estados Unidos, a quienes atendemos
con servicio de postventa. Y nuestro fuerte obviamente es el diseño y manufactura. Tenemos nuestra propia área de ingeniería aquí que desarrolla todas estas máquinas. A veces se sorprenden porque piensan que importamos las máquinas. No, la ingeniería se desarrolla aquí. Son creaciones y diseños nuestros. Yo mismo he participado, yo mismo he desarrollado varias partes de las máquinas que están ahora en perforación. Ejecutamos el servicio de chimeneas o ejecución de infraestructura vertical para chimeneas, slots y el sostenimiento. Estamos en los últimos años, estamos también incursionando en el sostenimiento mediante shotcrete y lining. Y al tener todas estas fortalezas como capacidad de planta, áreas de mantenimiento, de producción, operaciones, ingeniería mismas, entonces damos también asesoría y soporte técnico en operación para mantenimiento e ingeniería para todas las empresas que lo soliciten, ¿no? Y clientes obviamente. Entonces, para desarrollar estas chimeneas, slots, nosotros contamos con una cartera de productos. Primero, máquinas estacionarias, raised boring, desde nuestro modelo SBM 300 hasta la SBM 800 XP, en donde todas estas máquinas se diferencian básicamente por las capacidades, ¿no? La más pequeña va desde 1,20 m de diámetro y la 800 XP, que son máquinas súper robustas, mucho más grandes y potentes, con mayor torque también. Pueden perforar, o están en realidad, son máquinas que están perforando chimeneas de hasta 6 metros de diámetro y longitudes de 600 metros, ¿no? Y máquinas estacionarias para un desempeño intermedio, como la SBM 400 y SBM 700, que son consumidas por el mercado local mayormente, ¿no? La 300 y 400 las tenemos más afuera. Hace algunos años decidimos innovar con el tema de máquinas autopropulsadas, porque para trasladar o posicionar una máquina estacionaria se necesita apoyo de la compañía de la mina mediante otro tipo de equipamientos o de equipos, tipo scoops para el posicionamiento, traslado de estas máquinas. Entonces decidimos innovar, compactar toda la unidad de potencia y la unidad hidráulica dentro de un solo sistema, en donde esté la torre de perforación y esté la unidad hidráulica, tanques hidráulicos, el gabinete eléctrico. Entonces, este tipo de máquinas autopropulsadas por orugas transportadoras y un operador a control remoto, con control remoto a distancia, las transporta, llegan al lugar de operación, extienden los cilindros hidráulicos para anclaje con el terreno y es suficiente para empezar a perforar. Igual, tenemos modelos para capacidades pequeñas, 400 SR, 700 SR, y la más potente que tenemos, una 800 XP con un accesorio móvil por orugas también. Este modelo de máquinas es bastante consumido por la etapa de producción de las minas. De hecho, tenemos máquinas, varias máquinas en Cerro Lindo que en la etapa de producción desarrollan slots o caras libres en perforación negativa con este modelo de 400 SR. La 700 SR la tenemos perforando en Rusia y 400 SR también la tenemos perforando como slots en México y Brasil. Es un modelo, es nuestro caballito de batalla, es un modelo bastante bien aceptado por clientes para la etapa justamente de producción, para proyectos cortos, 20, 30 metros, y en 2, 3 días se está desarrollando un proyecto, inmediatamente se traslada al otro, y así, sin parar. Luego, hace 2 años, 3 años, decidimos ampliar nuestra cartera de productos porque ya somos especialistas en un buen tiempo en lo que es tecnología de perforación raised boring, que, bueno, para las personas que no saben, es perforación descendente solamente, como les comentaba, y empezamos a tener contacto con clientes, en particular con Nexa Brasil en la unidad de Basante, que demandaba de una máquina para perforación positiva.
o ascendente, la tecnología Vauxhall. Entonces desarrollamos la máquina SBM 21BX que perfora diámetros de 0,76 metros, 76 centímetros, hasta 40 metros de longitud. Esta máquina actualmente también se encuentra perforando en operación, es móvil también, y puede perforar hasta 1 metro longitudinal en 30 minutos, con un ratio de perforación bastante bueno. No hay una máquina que lo iguale y en el mercado, y también no hay una máquina que tenga la capacidad de perforar 45 grados izquierda, 45 grados derecha de inclinación. Ni siquiera los grandes fabricantes del extranjero tienen esta ventaja en sus máquinas Vauxhall. Y es una máquina que ya ha perforado a estos ángulos en terreno y está totalmente comprobada, ¿no? Algo de lo que nos sentimos bastante orgullosos. Bueno, yendo a los servicios que ofrecemos como tal, nosotros mismos vamos a las unidades mineras y con nuestras máquinas y con nuestro equipo técnico es que desarrollamos los servicios cuando así se requiere. La perforación de chimeneas como tal, los slots mayormente no, con máquinas móviles, el Vauxhall, sostenimiento de shotcrete y sostenimiento anillado también de las chimeneas ya desarrolladas. El sostenimiento de chimeneas lo hacemos mediante, bueno, dos formas o dos tecnologías, el shotcrete y el lining. El shotcrete es el lanzado de cemento a la superficie inestable. A veces cuando terminamos de hacer una chimenea, el terreno no es bueno y existe el riesgo de que ésta pueda colapsar. Es ahí donde entra el sistema de sostenimiento para que esta chimenea sea permanente y no se derrumbe. Entonces, hay toda una estructura que soporta el, el cabezal, que es también desarrollado por nosotros, el robot de lanzado de shotcrete, que es un robot, es este robot aquí, que lo pueden ver en la lámina. Es una unidad aquí electrohidráulica que tiene guías, 4 guías en todo el diámetro para poder descender por la chimenea. Y no solamente eso, sino que controlamos el lanzado mediante escaneo inicial y posterior y durante todo el lanzado de la chimenea. Actualmente tenemos una capacidad de lanzado de 300 metros de chimenea. Lo hacemos constantemente mediante un operador a distancia con cámaras en toda la ruta de lanzado de shotcrete para ver que realmente se esté cumpliendo con la capa, el espesor mínimo de shotcrete en toda la longitud y que este sea uniforme, ¿no? Otro método que yo lo hemos aplicado también, bueno, es el lining, ¿no? Son anillos metálicos que de forma descendente se van introduciendo en la chimenea, se fijan al terreno para que esta chimenea no colapse posteriormente. Bueno, no solamente estamos desarrollando o mejorando nuestros equipos constantemente, raise boring y entrando a nuevas tecnologías de perforación como la Vauxhall, sino queremos empezar a dar más soluciones a los clientes mediante nuevos proyectos, los cuales los tenemos en desarrollo. Y estos son máquinas para perforación de diamantina que se utilizan en la etapa inicial o exploración de las minas, y un equipo de raise boring down reaming para vetas angostas, en donde a diferencia de los equipos raise boring, en donde primero se hace un agujero piloto y de forma ascendente se perfora el diámetro final. Esta máquina para vetas angostas de forma descendente va a ser el agujero piloto y también de forma descendente va a perforar el diámetro final, ahorrando bastante recurso y siendo un equipo mucho más compacto, ¿no? Señora Entonces, Arisaka, le quedan 2 minutos. ¿está bien? Sí sabía, gracias. Eh, entonces, esa es la presentación para el día de hoy. Bueno, como les digo, mi nombre es Jorge Arizaca Paca, soy Key Account Manager para TUMI. Les dejo mis datos ahí para que
toman un pantallazo, lo pueden apuntar para cualquier consulta que necesiten. Estamos aquí para ayudarlos, atenderlos. Y bueno, muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Jorge Arizaga, Key Account Manager y Sales de Tumi Raceborn. Muchísimas gracias. Ya tenemos los datos también del señor de Atlas Copco y tenemos también los datos de Industria Civil. Por favor, señor Alonso Echevarría, si también nos puede compartir sus datos, sería genial. Ahora quiero dejarlos con el señor Royny Pinto, gerente de producto y ventas técnicas de ESCO Perú, Grupo Wave. Señor Pinto, por favor, si nos comparte su PPT. Claro, buenas tardes a todos. Un minuto. ¿Pueden ver? Sí, modo presentación. Perfecto. Tiene 15 minutos. Adelante. Perfecto. Bien, inicialmente muchísimas gracias por la oportunidad y a Rumbo Minero por este evento, por esta oportunidad de estarnos participando y compartir un poquito más sobre la empresa. Bien, vamos a hablar sobre nuestros productos de ESCO, del Grupo Weir, para el segmento subterráneo. ESCO es haciendo una rápida introducción, ESCO es una división del Grupo Weir, donde tenemos ahí una participación global, somos líderes globales en lo que se refiere a itens de desgaste para equipos de movimentación mineral. Estamos presentes en las mayores operaciones mineras, no solamente en Latinoamérica, como acá en Perú y de forma global, donde estamos presentes en más de 20 países, tenemos como entre 27 fundiciones y centros de manufactura, y más de 50 oficinas y centros de distribuciones. ESCO, siendo una empresa americana, siendo una división del Grupo Weir, fue adquirida en el año 2018 por Weir, que es una empresa escocesa. Y ESCO es una empresa americana basada en Portland, en el estado de Oregon, en Estados Unidos. Dentro de los segmentos o dentro de todos los segmentos de productos que tenemos como Grupo Weir, tenemos esta división de segmento ESCO, donde estamos focados en lo que se refiere a movimentación de mineral en la parte operativa y la parte subterránea, enquanto que los segmentos minerals o el segmento de Weir sigue dedicándose a todo que se refere a planta ou beneficiamento ou redução de mineral como parte do processo. E aí há uma série de famílias de produtos, como aí vemos, como emissão, circuitos de molenda e relaves de gestão de fluidos de forma geral, que é o segmento clave de Grupo Weir, da divisão Minerals. Hablando un poquito sobre los productos de forma general que provemos para mina subterránea, estamos ahí hablando de todo lo que se refiere a balde y sus repuestos de desgaste. Dentro de los modelos de equipos, de acuerdo con los fabricantes o OEMs que tenemos, globalmente hablando, ESCO tem know-how, uma diversidade grande com relação a los modelos, a los desenhos de los baldes e dos sistemas de desgaste para equipar este modelo de equipo. Dentro de lo que consideramos como ponto clave, como desenho, como produto para los cargadores de minas subterrâneas, temos três famílias de baldes. Um que é este primeiro conceito que chamamos de desenho de balde, desenho roca, que é um sistema, desenho, uma configuração mais estándar, uma configuração mais simples, dentro do que se refere à caja ou à parte estrutural, com suas proteções de desgaste e com seu lábio, com seus repuestos de desgaste, uma configuração mais ligeira, com menor valor agregado.
La segunda versión es un concepto de balde con un concepto mecánico, donde la parte frontal y las esquinas de balde son justamente intercambiables o removibles, justamente para operaciones que se tienen un mineral de altísima abrasividad, lo que permite hacer un reemplazo de estos componentes cuando desgastados de forma más rápida, resultando al final del periodo un menor costo operacional, una vez que normalmente se cambia o se reemplaza el balde de una forma general cuando se tiene un desgaste excesivo. Y el tercer modelo es un balde con ejector, que es un balde más complejo en ser fabricado, ser producido, que exige un poco más de ingeniería y conocimiento por parte de lo mecanismo interno que hay dentro del balde de una forma general. Aquí voy a compartir un pequeño video de lo que es este balde con este concepto. Déjame ver si puedo compartir acá, un minutito. Aquí está. ¿Cómo funciona? Este concepto de ejeção, ou el concepto de balde com ejetor. É justamente utilizado em operações onde se tem um mineral que tem uma maior aderência ou maior taxa de umidade, limitando su despegue del balde durante el proceso de descarguillos sobre la tolva de caminhão. Entonces, este concepto de balde, de forma general, tenemos un know-how para fabricarlo, de acuerdo con todos los modelos de cargadores que tenemos en mercado. Bien, regresando a la presentación en la diapositiva, entonces aquí seguimos. Un minutito, perdón. Aquí está. Bien, dentro de la nomenclatura que tenemos de balde, tenemos como la caja y el labio, que es toda la parte frontal y sus repuestos, la parte trasera, la parte de apoyo, la parte de la parrilla, que es la parte frontal, y las esquinas, que justamente son partes de desgaste, de elevado desgaste. Estes itens, cuando vendemos, cuando provemos ahí lo balde a nuestros clientes, normalmente se adquieren partes del balde como repuesto para poder ser hecha la reparación, sea de forma interna en nuestro cliente o de forma externa en un proveedor. Y dentro de lo que hablamos como itens de desgaste de forma general, tenemos lo que caracterizamos como soluciones contra desgaste o soluciones universales contra desgaste, que son los itens que consideramos como planchas bimetálicas o planchas con overlay, que son planchas de excelente soldabilidad, pero con una camada de alta dureza que llega a 700 Brinell. Tenemos las planchas de alta resistencia R400 o R500, que son también normalmente utilizadas en la parte interna del balde. Tenemos lo que llamamos de Infinity o buttons, que son justamente pastillas que son fabricados sobre una plancha de excelente soldabilidad y que con dureza que llegan a 700 Brinell, justamente aplicados en puntos estratégicos del balde para minimizar su exposición al desgaste. Y por fin tenemos lo que llamamos de Weldon Cast Corner, que son justamente las zapatas que se aplican en las esquinas del balde para protección contra desgaste. Dentro de los conceptos o labios que tenemos en el mercado, aquí es un pequeño ejemplo, un pequeño resumen de todas las opciones de los labios compartidos o que son providos por los OEMs junto con los equipos, donde tenemos básicamente las opciones para reemplazo de forma directa. Hablando un poquito de estos labios o de esas configuraciones que tenemos como ESCO, esta es la versión más moderna, la última generación que tenemos, que se llama Ultra Edge. ¿Qué es este labio Ultra Edge? Es un labio fabricado en plancha estructural,
maquinado para receber os pernos de forma direta, onde as esquinas são fabricadas em um acero estrutural fundido, o que permite uma excelente soldabilidade, tanto em lábio, que é fabricado em implante estrutural, como a sua soldabilidade na própria estrutura de válvula. Os itens de repuestos ou os protetores, que são específicos de acordo com cada posição das esquinas e na parte central, são fabricados em aceros de baja aleação, com durezas de 514 Brinell, podendo aí chegar a seu limite de vida útil, o seu limite de desgaste, garantindo a sua estabilidade e sua fijação por os pernos que são utilizados. Como uma segunda opção, temos também um sistema mecânico que se chama Eversharp, onde sigue o mesmo conceito, um lábio estrutural, com as esquinas fabricadas em um acero fundido de baja aleação, com protetores também mecânicos, pero posicionados sobre uma base fundida soldada sobre o lábio. O lábio de propriedade estrutural, uma base de buena soldabilidade, pero de maior dureza que o lábio, lo qual recebe o protetor e lo qual é fijado por um seguro específico para garantir seu rápido reemplazo. Como terceira opção, temos uma versão mais econômica, que é um lábio fabricado em plancha estrutural, esquinas também fabricadas em planchas estruturais, torneado, pero com sistema de perno e tuerca, com protetores fundidos em baja aleação, com acero de baja aleação, pero com uma faja de dureza mais branda ou menor de lo que se tem com relação ao primeiro sistema mecânico Ultra Edge apresentado. E a versão mais econômica que temos é as configurações de Delta V e a Delta V4, que são lábios ou bases fabricados em acero rolado com propriedade estrutural, as esquinas também de mesmo acero, pero com protetores fundidos, soldados, com uma configuração específica de acordo com essas duas versões que temos. Então, estes protetores são ajustados, são definidos de acordo com a dimensão interna de cada balde, de acordo com seu modelo, com seu desenho de balde ou de acordo com o OIM. Bem, basicamente é isto o que gostaria de compartilhar, sendo os produtos 100% fundidos. São produtos de altíssima resistência à abrasão e resistência mecânica. Meu nome é Rodinei Pinto, eu sou gerente de produtos e vendas técnicas para todos os países de habla hispânica, em lo qual participamos no segmento mineiro a cielo aberto e segmento subterrâneo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Rodney Pinto, gerente de Producto y Ventas Técnicas de ESCO Perú Grupo Weir. Muchas gracias por su exposición y quiero recordarles a todos los conectados que terminando el webinar vamos a empezar con el sorteo del pack minero que consta de una casaca, un par de botas y el maletín rumbo minero. Ahora quiero dejarlos con mi compañero Brian Quinde, quien va a hacer las preguntas a nuestros expositores. Si los expositores pudieran prender su cámara, por favor, para que Brian pueda hacerle las preguntas. Perfecto. A ver. Listo. Adelante, Brian. Gracias, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, muy interesantes las exposiciones el día de hoy. Me gustaría ir en orden de las presentaciones. Primero, por favor, para el señor Francisco Caballero de Atlas Copco. Hemos escuchado su presentación muy atentamente, muy interesante. Considerando que la minería de por sí ya se desarrolla en zonas geográficas complejas, y ustedes tienen una serie de equipos que operan eficientemente ya en minería subterránea, incluso. Entonces, ¿podría comentarnos cuáles han sido esos principales desafíos que han tenido que superar para poder desarrollar incluso con éxito estas labores en el mercado nacional? Hola, Brian, ¿me escuchas bien? Sí, se le escucha bien. Vale.
Yo creo que uno de los elementos más importantes, por ejemplo, si vemos el lado de compresores eléctricos portátiles, que es una de las categorías nuestras, es la variabilidad del voltaje. Entonces, de ese punto de vista, por ejemplo, incorporamos unidades con velocidad variable y con un rango de voltaje mucho más amplio. Entonces, lo que para el común de los equipos significa cortes de energía, para el producto nuestro es una adecuación del voltaje. Eh, Ese es como un elemento bien relevante. Y en términos de cuando nosotros vemos que se requiere energía eléctrica al interior de una minera subterránea y no existe la red que llegue a ese nivel, la incorporación de almacenamiento de energía puede ser una solución súper interesante porque de ese punto de vista hay cero emisiones. Entonces no aportamos emisiones al túnel en sí, y operamos con la entrega de energía en bajo voltaje que es propio de los productos de, por ejemplo, electrohidráulicos de perforación en el interior de la mina. Excelente, muchas gracias. Atendiendo también las interrogantes que nos ponen por el chat, comentan justamente también para ustedes, señor Caballero, qué tipos de compresores en la línea de Atlas Copco son recomendados para interior mina. Yo diría que en el pasado era común encontrar compresores diésel que tenían rangos de operación en términos de presión desde los 8 hasta los 25 bar, que dependía mucho de cuánto se desviaba el tiro en términos de perforación. Lo que hemos visto ahora es que hay una mucho mayor incorporación de compresores portátiles eléctricos de velocidad variable porque reduces el consumo eléctrico y de alguna forma te adecuas a la energía disponible y además posee rangos tú tienes la opción de determinar el rango de presión caudal que está disponible. Entonces, un solo compresor te podría servir para aplicaciones de 7 bar y solo modificando parámetros en el módulo control podrías operar hasta 14 bar para otro tipo de aplicación. Entonces tienes un solo equipo para variabilidad de opciones en términos de operación. Creo que eso es bien interesante, sobre todo en este tipo de aplicaciones donde entendemos que no es tan fácil llegar a incorporar un equipo al interior de un túnel. Excelente, muchísimas gracias, señor Caballero, por su intervención. Ya, Ahora pasamos, por favor, con el señor Alonso Echevarría o el señor John Dulanto, ambos de Brasil Mining. Para ustedes, en línea con el trabajo que se realiza en el sector, justamente para reducir lo que es la huella ambiental y aumentar la productividad, ¿qué características deberían destacar del modelo que han presentado del HBL38, del cual nos han hablado durante su presentación? Muchas gracias, Brian. Excelente pregunta. Sí, mira, creemos que con el modelo HBL38 es un modelo que estamos proponiendo al mercado peruano con el fin de un poco estandarizar y apoyar a las labores. Este modelo tiene la gran particularidad que reduce en un 20% el consumo de repuestos, ¿no? Y por ende, efectivamente ayuda al bajo costo de del mantenimiento. Y por otro lado, también puede brindar hasta un 15 o 20% más de productividad. Con esto consideramos nosotros que se puede lograr aportar también a la operación y hacer que tanto el personal como los equipos trabajen menos y con esto disminuir un poco la huella de carbono, ¿no? Claro, excelente. Muchísimas gracias. Y también en esa línea, con todos estos trabajos que realizan, ¿tienen algún, justamente para la maquinaria Fletcher que han el día de hoy expuesto, algunos desarrollos o innovaciones en particulares que estén trabajando para la atención al mercado de la minería subterránea? Sí, Fletcher es una empresa pionera en el desarrollo, como lo habíamos comentado en la presentación, la mayor parte de la tecnología es propia y siempre está buscando desarrollar nuevas tecnologías. Tenemos una serie de avances tecnológicos en otros aspectos y de repente para una próxima presentación podríamos presentarlos, pero en esta oportunidad con las perforadoras HBL38, lo que queríamos principalmente resaltar y aportar era
Número uno, el bajo costo, y número dos, la robustez del equipo, ¿no? Que esto nos permite poder trabajar de manera sencilla y sin complicaciones en el trabajo diario de las labores que de por sí ya sabemos que son complicadas y que obedecen muchas veces a diferentes factores eh, ambientales, ¿no? Tenemos una perforada aprobada y con muchos años de experiencia, la cual proponemos al mercado, ¿no? Sin embargo, sí, Fletcher está constantemente desarrollando diferentes tecnologías, siempre en el orden de hacer cada vez más simple el trabajo, ¿no? Ese es nuestro eslogan. Excelente, muchísimas gracias, señor Dulanto, por su intervención. Ahora Gracias seguimos a ti. con Industria Simin, señor César Yupari. Buenas tardes, muchas gracias, muy interesante también toda su exposición. Justamente durante su exposición hemos visto y usted ha presentado una serie de equipos, de piezas que colocan en el mercado. ¿Tienen mapeado un porcentaje aproximado de inversión que la compañía realice para aspectos relacionados a lo que es investigación y desarrollo que son necesarios para la atención al mercado de la minería subterránea? Sí, señor Yupari, está muteado, no se le llega a escuchar. Perdón. Sí, efectivamente nosotros en nuestra política, una de nuestras partes de la política es la innovación, la mejora continua. En ese tema, el nivel de ventas que nosotros tenemos, estamos destinando entre 5 al 10% de, de este capital de venta o de este monto de venta en temas de innovación, en temas de nuevos proyectos, nuevas tecnologías, así como lo hicimos con el controlador MOSFET de IGBT, con el tema del sensar la temperatura de los motores, el control de velocidad, el tema de los bujes de ajuste, los tipos de frenos, y etcétera. Todavía tenemos una cartera de proyectos y con cada venta anual nosotros reforzamos ese tema de las innovaciones. Excelente, muchas gracias. Hay una consulta también en el chat. Consultan si tienen ya equipos con batería de litio o que haga una explicación en particular acerca de estos equipos y los tipos de batería que utilizan, por favor. Efectivamente, este tema de las baterías de litio todavía no está debidamente consolidado en las operaciones subterráneas. Hay que tener mucho cuidado por cuanto una batería de litio, uno no sabe en qué momento y bajo las condiciones duras que son las operaciones mineras, puede generar una deflagración o un tema de evento de incendio y en una mina subterránea eso es gravísimo. Entonces nosotros todavía no estamos convencidos de esa solución para una operación subterránea. Sin embargo, Claro, nosotros estamos utilizando las baterías que son de plomo ácido. Desde hace muchas décadas está en el mundo utilizándose esta solución, no solamente acá en Perú, sino en el mundo, en Europa, en todas las mineras del mundo. Eso es, entonces todavía las baterías de litio no nos brindan la seguridad y la economía como para poder ofrecerles ya a nivel comercial a nuestros clientes. claro, claro. Como bien lo dice siempre con el foco puesto que tienen tanto las empresas proveedoras como las mineras, el foco puesto en la seguridad de la operación y de los trabajadores. Excelente. Muchísimas gracias por su intervención. Gracias a usted. Ujú. Señor Jorge Arizaga, buenas tardes. Por favor, nos ha expuesto muy detalladamente acerca de las distintas maquinarias que tienen para el mercado nacional. Me gustaría nos pueda comentar cuáles son esas principales innovaciones y tendencias tecnológicas que aplica TUMI para el trabajo de la perforación raise boring. Ok, buenas tardes con todos de nuevo. Si bien la metodología Raceboring, la forma de operar no ha cambiado en bastantes años en todos los fabricantes, la forma de colocar una tubería y empezar a perforar descendente y luego colocar la cabeza arrimadora de forma ascendente, eso no ha variado.
Sin embargo, ¿dónde es que nosotros ganamos el tema de operatividad? Es en el tema, primero en el tema de seguridad. Tratamos de alejar al operador lo máximo posible de la línea de fuego. ¿Y cómo se consigue esto? Mediante automatización de la máquina. Las innovaciones principales en los últimos años ha tenido que ver con la inserción de instrumentación, sensores, PLCs, HMIs, para que justamente estos instrumentos sean los que indiquen, den alertas en pantallas en donde el operador puede interactuar y no sea el operador el que constantemente tenga que acercarse a la máquina a revisar manómetros analógicos o sensores analógicos o digitales, pero acercarse a la máquina, sino que llevamos toda esta información al panel del operador. Excelente, muchísimas gracias. Justo también entre las preguntas que realiza el público asistente, mencionan si es que estas maquinarias de TUMI tienen controladores MOSFET o IGBT. La parte del gabinete eléctrico sí, los tiene. Ok, excelente, muy amable también. Listo, muchas gracias. Continuamos con el señor Rodney Pinto de la empresa Wave. Señor Pinto, buenas tardes. Buenas Muchas tardes, gracias. Brian, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar el día de hoy en el webinar. Por favor, usted nos pueda comentar qué nuevos proyectos y desarrollos tienen en cartera para la atención al mercado minero subterráneo. Si bien es cierto, nos ha estado explicando un poco acerca de lo que ya actualmente están ofreciendo, pero nos pueda desarrollar un poco más esta información. Sí, gracias. Bien, justamente dentro do segmento subterrâneo, em Peru, basicamente, estamos com foco em manter uma estandarização de todos os repuestos, porque não há uma variação muito extensa dentro deste rango de capacidade volumétrica de los baldes de uma forma general. E nós outros estamos justamente optimizando a fabricação destes conjuntos helários de forma local, reduzindo o lead time e reduzindo o custo. Al final, el objetivo de desafío de la minería en los días de hoy cada vez más, están cada vez más buscando beneficios, justamente reducir los costos operacionales. Ese es el objetivo que tenemos, proveer al cliente, a los clientes, el menor costo operacional teniendo un producto con mayor performance, menor tiempo de repuestos y obviamente con um valor muito mais atrativo no que se refere a uma optimização de custo operacional al final del día. ¿Okay? Excelente. Voy a pedirles en un minuto a cada uno en orden antes de la última consulta para el señor Pinto. Voy a pedirles que puedan mencionar brevemente una conclusión acerca de su exposición y de qué es lo que tiene la compañía para el mercado nacional. Pero antes de ello, señor Pinto, hay una consulta muy puntual en el chat. ¿Los baldes de ESCO son de fabricación nacional o cuál es la procedencia? São ou fabricados em Estados Unidos ou são fabricados em China. Temos as duas opções, todo vai depender de desenho. Estamos justamente trabalhando para poder também viabilizar a importação via Brasil, pero ESCO tem plantas, operações distintas, onde justamente o ponto clave é ter aí menor custo final, não? Justamente para beneficiar também o lado do cliente nesse sentido. Excelente, muchísimas gracias. Muy Un amable. gusto. Por favor, señor Francisco Caballero, para que brevemente nos pueda comentar una pequeña conclusión acerca de lo que ha sido su exposición y de lo que considere usted que Atlas Copco va a continuar ofreciendo para el mercado de la minería subterránea. Creo que a través de la presentación quedó claro que la innovación de los productos en Atlas es permanente, independiente de la categoría. Ustedes pueden evaluar bombas, compresores, generadores. En todas las líneas estamos permanentemente innovando y de alguna manera tratando de aportar el mayor valor posible a todas las operaciones en las cuales nos vemos involucrados. Y no es solo el producto, creo que eso es bien relevante, que incorpora también
todo lo que hay detrás en términos de postventa, de soporte y de monitoreo. De alguna forma tratar de mantener al cliente con sus operaciones permanentemente operando o funcionando en realidad a través del uso de nuestros productos. Muchísimas gracias, señor Caballero. Por favor, señor Alonso Echevarría, lo propio para que usted pueda comentarnos. Claro, ¿qué tal? Yo Dulanto. Perdón, señor. Bueno, sí, por nuestra parte, siempre estamos tratando de ayudar a la operación. Nuestro compromiso va en el orden de ayudar a que las labores sean más productivas, ¿no? Y en ese orden buscamos, pues, mejores soluciones. En esta ocasión presentamos las perforadoras que consideramos que va a ser un éxito en el mercado peruano, un mercado muy competitivo y con gran demanda, y sobre todo con tiempos muy cortos para tomar acciones, ¿no? O esperar, ¿no? Nuestra propuesta va en el orden de tener stock, dar un soporte personalizado y escuchar, siempre estar atento a las necesidades de nuestros clientes, que son nuestra razón de ser, ¿no? Por ahí va nuestro enfoque y nuestro deseo de querer ayudar siempre, y por ende tener pues una mejor participación con cada uno de nuestros clientes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Señor César Yupari, por favor, también unas palabras de cierre de usted para todo el público asistente. Muchas gracias. Industria Cimín está comprometido con toda nuestra cartera de clientes en aportar soluciones para la pequeña minería en el tema de limpieza y acarreo del mineral, y para la mediana minería en el tema de acarreo con locomotoras más grandes. Eso es haciendo que sus operaciones tengan $1 por tonelada más económico y que pueda servirles para lograr sus objetivos económicos financieros de nuestros clientes. Asimismo, Industria Cimín está entrando bastante fuerte en el mercado de la fundición porque tenemos una planta con el 30% de capacidad y ahora el otro 70% ya lo estamos poniendo al servicio del mercado y tenemos bastantes trabajos con clientes importantes. Gracias. Gracias, señor Yupari. Muchas gracias también por el día de hoy atendernos. Por favor, señor Jorge Arizaca, también unas palabras de conclusiones para todos los asistentes. Bueno, primero gracias por vernos, asistir, ver nuestras presentaciones. Felicitaciones a todos los panelistas también, presentaciones de alta calidad. Y bueno, finalizar con un mensaje de que creo que todas las empresas, todos los panelistas, todos nos esforzamos por brindar productos de calidad y al final hacerle la vida mucho más fácil a las personas que están en la operación misma, ¿no? Todos los que hemos ido a mina algunas veces o hemos operado en mina como tal, sabemos lo difícil que es estar allá adentro día tras día, día y noche, con todas las dificultades que pueda haber. Y para eso nosotros es que brindamos soluciones, ¿no? Para que el personal se sienta cómodo, pueda operar con comodidad, pueda hacer mantenimiento con comodidad, sin que esto signifique un peligro o un riesgo enorme para ellos, ¿no? Así que para eso estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, señor Arizaca. Por favor, señor Rodney Pinto, para cerrar con usted, sus palabras de conclusiones a todos los asistentes. Perfecto, gracias. Bien, para concluir, justamente delante a todas las opciones o productos, innovaciones que fueron presentados en esta oportunidad, Weir y ESCO, de una forma general, están siempre por blindar los mejores productos delante a cada necesidad que nuestros clientes presenten, ¿no? Siempre con el objetivo, como había comentado, en proporcionar menor costo por hora o menor costo por tonelada dentro del mejor valor agregado. Y siempre como objetivo macro de un proceso, siempre entender la necesidad del cliente, conocer la operación
para poder asegurar siempre la oferta del mejor producto de forma general, dentro de lo que el cliente también se puede asumir como inversión o como costo. Bien, y nuevamente, gracias por la oportunidad y a todos los participantes de este importante evento. Muchísimas gracias, señor Pinto. Con ustedes cerramos la ronda de preguntas. Le doy pase a mi compañera Gabriela Chicoma para el cierre del evento. Gracias, Brian. Gracias a nuestros expositores por acompañarnos el día de hoy. Nuestros conectados están muy agradecidos por toda la información que nos han brindado. Ahora, para terminar con el webinar, quiero pasar al sorteo del pack minero, que comprende la casaca, las botas y el maletín de Rumbo Minero. A ver, voy a compartir mi pantalla para que vean a todos los que se han inscrito, tanto en la plataforma Zoom como en el Facebook de Rumbo Minero. A ver. Vamos a poder... Vamos ahora sí a hacer el sorteo. Nosotros, finalizando el sorteo, vamos a ponernos en contacto con el ganador para indicarle cómo puede recibir su premio. A ver, colocamos los nombres de todos nuestros ganadores, perdón, nuestros participantes, para que acá están todos los que se han inscrito el día de hoy en nuestro webinar. Mucha suerte a todos. Y el ganador es el señor Rodolfo Ventura Maita. Señor Rodolfo Ventura Maita, felicidades. Nosotros por interno nos vamos a poder poner en contacto con usted para indicarle cómo puede recoger el pack minero. Muchas gracias a todos nuestros conectados y también a nuestros expositores por acompañarnos el día de hoy. Los invito a que revisen nuestras redes sociales para que vean nuestros próximos eventos y toda la información que tenemos de Rumbo Minero. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, Gabriela. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Chao, que estén muy bien.